La madre ignoró un bulto en el cuello de su hija, y luego el arrepentimiento le acompañó toda su vida. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras observan. El pequeño pueblo de Santa Olalla aún dormía bajo una capa de niebla ligera por la mañana. Sobre los techos de tejas rojas cubiertos de musgo, el sonido de los gorriones cantando se escuchaba como un susurro del cielo y la tierra. En la esquina más alejada del pueblo, una casa de una sola planta, vieja y desgastada, se escondía tras una valla de madera inclinada. Allí, la niña Lucía estaba sentada frente a un espejo agrietado, con su pequeño dedo tocando su cuello. Un bulto del tamaño de la yema de un dedo asomaba bajo su piel. No dolía, no picaba. Solo permanecía allí en silencio, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo, esperando el día en que fuera descubierto. Lucia lo miró a través del espejo, inclinó la cabeza y luego miró hacia el pasillo donde el sonido de los zapatos de tacón resonaba. «Mamá», llamó suavemente. Isabel, la madre de 28 años, estaba recogiendo su cabello castaño hacia atrás con una liga vieja. Llevaba un delantal cubierto de harina, con ojeras por haber tenido que hacer los panes para el pequeño horno del pueblo. «¿Qué pasa ahora, Lucía?» «Tengo esto en el cuello. Es muy duro y como una piedra». Isabel se acercó y, sin mucho interés, echó un vistazo al cuello de su hija. «Es solo un ganglio. Los niños grandes a veces tienen ganglios. Toma agua caliente, mañana se te quitará». Lucía miró a su madre, con los ojos tan quietos como la superficie de un lago cubierto de niebla. «Pero lo tengo desde el mes pasado, mamá». «No estés imaginando cosas», Isabel respondió molesta, alejándose. «Ya es tarde para la escuela. Ve a cepillarte los dientes». Lucía tragó saliva. Se sentía ahogada, como si algo estuviera atorado en su garganta, pero no lo suficiente como para que otros lo consideraran importante. Miró a su madre alejarse, dejando atrás el aroma del pan recién horneado, mezclado con el olor a cigarro y cansancio. Volvió a mirar el espejo, tocando una vez más el bulto. Estaba frío. Era real. Pero en el mundo de los adultos ocupados, las cosas que no duelen no importan. Por la tarde, Lucía estaba sola en el patio de la escuela, donde un viejo olivo parecía haber olvidado cómo florecer. Recogió una piedra pequeña y la presionó suavemente contra el bulto en su cuello, para ver si dolía. Todavía no. Solo un leve dolor al tragar. Pensó que quizás ya no lo diría más, porque si lo decía, nadie lo escucharía. Esa noche, Isabel estaba sentada sola en la mesa de la cocina, con las manos temblorosas al servir vino. Había perdido la hora de entregar los panes. El negocio había amenazado con cortar el contrato si seguía entregando tarde. No había pagado la electricidad. Aún debía el alquiler. Dio una profunda calada al cigarro y recordó el rostro de Lucía por la mañana. Esa expresión, como si la niña quisiera decir algo muy importante, pero luego se había callado. Maldijo en silencio. Otra vez imaginando cosas. Solo quiere llamar la atención. Niños. Afuera, la niebla de la noche cubría el techo de la casa. En el interior, Lucía dormía acurrucada, abrazándose el cuello. El bulto permanecía en silencio, pero seguía creciendo, poco a poco, un poquito más cada vez, como una historia aún no contada. Santa Olalla comenzaba el mes de enero con lluvias grises como cenizas. El frío no era cortante, pero persistente, como una tristeza sin nombre que se infiltraba en cada ladrillo del camino, en cada rendija de las puertas, en cada respiro. Lucía tosió suavemente, con la mano sobre el cuello. El bulto seguía allí. Parecía más duro, como una piedra desgastada por el tiempo pero que se negaba a irse. Los tragos ahora eran más incómodos, como si una mano invisible apretara su garganta cada vez que intentaba decir algo. En clase la niña se sentaba en silencio, siempre en la última fila, refugiada tras la amiga de cabello rubio y desordenado. Lucía no tenía muchos amigos, no conversaba, no terminaba su almuerzo. Una vez la maestra Rosa se acercó, se inclinó junto a ella. «Lucía, pareces cansada. ¿Estás bien?» Lucía asintió con la cabeza. La niña estaba a punto de hablar.
Señorita, tengo un bulto en el cuello, me siento ahogada. Pero luego se detuvo. ¿A quién le importaría? Era como ayer, como la semana pasada, como los 3 meses anteriores en los que le había contado a su madre y ella solo movía la cabeza con desdén. Es solo un ganglio, no pienses demasiado. Por la noche la cocina estaba de nuevo llena de humo de cigarro. Isabel estaba sentada, absorta, mirando la factura de la electricidad sin haberla pagado, con los ojos cansados de tratar de leer los números. Vertió vino en una copa, con las manos temblorosas. Todo se acumulaba. Su esposo había muerto en un accidente en la fábrica hace 7 años. No hubo seguro. No había familiares para ayudar. Lucía era una carga, la razón por la que no podía regresar a la ciudad. No podía trabajar lejos, no podía vivir su propia vida. Puede quedarse con la abuela, aunque sea un tiempo, pensó Isabel en algún momento, pero luego lo desechó. Su madre ya era muy vieja y no quería a su nieta. Lucía era suya, solo suya. Por eso, cuando Lucía tosió y dijo que le dolía el cuello, Isabel se tapó los oídos con 2 palabras. Estoy cansada. Esa noche, Lucía se despertó en medio de la noche porque no podía respirar. Su garganta estaba seca y áspera como si tuviera espinas. Intentó tragar saliva, pero algo en su garganta lo impedía. Lucía comenzó a llorar en la oscuridad, en silencio, sin hacer ruido. Solo se oían sus respiraciones pesadas y temblorosas y su mirada fija en el techo, como una niña esperando un milagro. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Abrió la puerta de su habitación suavemente y miró hacia afuera. La luz de la cocina seguía encendida. Isabel había apoyado la cabeza sobre la mesa, con la botella de vino casi vacía. Lucía se acercó, intentando despertarla. «Mamá». No hubo respuesta. Lucía permaneció allí un rato, luego se dio la vuelta y en silencio regresó a su habitación. Pensó en secreto. Si mañana el bulto desaparece, perdonaré a mamá. Si mañana puedo tragar normalmente, no me quejaré. Si mañana, solo mañana. Pero a la mañana siguiente, al despertar, el bulto estaba más grande. Marzo llegó temprano a Santa Olalla, con el aire empapado de humedad. Las lluvias ya no eran tantas, pero la niebla seguía cubriendo las colinas, flotando lentamente como las almas de las palabras no dichas. Lucía se sentó en clase, con la mano sobre el cuello. Su voz sonaba rasposa, como si estuviera resfriada, pero ella sabía bien. No era un resfriado. Cada vez que intentaba hablar en voz alta, algo en su garganta oprimía el sonido. Su voz ya no sonaba como antes. Los compañeros comenzaron a preguntar, ¿tienes dolor de garganta? ¿Por qué estás tragando siempre? ¿Qué te pasa? Lucía solo sonrió tímidamente. No sabía qué responder. Ya lo había dicho. Ya se lo había dicho a su madre. Pero todas sus palabras habían sido ignoradas. Ahora no tenía motivos para hablar más. Una tarde, la profesora Rosa se acercó a ella después de la clase. «Lucía, quiero que vayas a la enfermería. Pareces no estar bien». Lucía negó con la cabeza. Tenía miedo. Si los adultos, al igual que su madre, solo decían «es solo un bulto», ¿qué pasaría? Si la volvían a ver como alguien exagerada, entonces prefería callarse. «No estoy mal, profesora». Su voz sonaba áspera, como si hablara a través de un trapo mojado. La profesora la miró por un largo rato. Luego asintió, poniendo suavemente la mano sobre su hombro. Un gesto pequeño, pero que casi hace que Lucía rompiera a llorar. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien la tocó con esa ternura? Esa noche, en la casa, Isabel siguió suspirando frente a la factura no pagada. Cada vez que Lucía tosía, se sentía molesta. «¿Por qué sigues tosiendo? ¿Puedes callarte? Estoy haciendo cuentas». Lucía tragó saliva, asintió y se fue a su habitación. Tomó un espejo pequeño y miró su cuello. El bulto ahora era del tamaño de un huevo de codorniz. Bajo la débil luz amarilla, sobresalía como una herida silenciosa. Puso su mano sobre el cuello, sintiendo que la piel estaba tensa, como si fuera a romperse. Lucía rompió a llorar de nuevo, no por el dolor, sino por el miedo.
miedo de estar fallando desde adentro, pero nadie lo veía. Se estaba desvaneciendo. En silencio. En medio de la noche, Lucia se despertó por tercera vez porque no podía respirar. Su garganta ardía y tuvo que sentarse, respirando entrecortadamente como un pez fuera del agua. En medio del pánico, se arrastró fuera de la cama y fue hacia la puerta de la habitación de su madre. «Mamá, mamá, no puedo respirar». Intentó llamar, pero solo salían sonidos distorsionados, como un susurro. La puerta de la habitación de Isabel seguía cerrada, sin luces, sin movimiento. Lucia se apoyó en la pared, abrazándose el cuello, encogida. La tos llegó atravesándole el pecho. Cuando pasó, sintió un sabor amargo en la garganta y luego se dio cuenta, aterrada, sangre. Una pequeña mancha de sangre en el dorso de su mano. A la mañana siguiente, Lucía no fue a la escuela. Isabel la miró de reojo. «¿Estás simulando de nuevo? Me voy a trabajar. Quédate en casa y no hagas líos». La puerta se cerró de golpe. Lucía se quedó allí, sola, con el bulto que crecía a cada hora, y su voz desvaneciéndose con cada respiración. Una niña de 13 años, hundiéndose lentamente, pedazo a pedazo, sin que nadie lo notara. Esa mañana comenzó como todas las demás. Lucía se despertó con la sensación de que alguien le apretaba la garganta. No podía respirar, no podía tragar. Sus ojos se nublaron como si estuviera perdiendo sangre. No era la primera vez, pero esta vez era peor. Sobre las sábanas había pequeñas manchas de sangre, rojo oscuro, que se extendían lentamente. Lucia caminó tambaleándose fuera de la habitación, con las manos aferrándose al borde de la silla. Cada respiración era como un corte, un suspiro, un grito mudo de auxilio. Isabel estaba preparando café en la cocina, su cabello desordenado, aún sin peinar, y su bata de dormir manchada con restos de alcohol seco. «Mamá, yo no puedo respirar», dijo Lucía, con la voz quebrada, casi susurrando. Isabel frunció el ceño, se dio vuelta, y sus ojos mostraron molestia. Pero luego se detuvo. El rostro de Lucía estaba completamente pálido, como un papel, sus labios morados, y en las comisuras de su boca aún quedaba algo de sangre. «Lucia», susurró, mientras con mano temblorosa dejaba el vaso de café sobre la mesa. Lucía se desplomó. «Urgencias». El sonido de la ambulancia resonó en el pequeño pueblo, haciendo que algunas ancianas que regaban las plantas en la entrada de sus casas se volvieran sorprendidas. Dentro de la ambulancia, el médico colocó una mascarilla de oxígeno sobre el rostro de Lucía. Sus ojos se abrieron levemente y su boca se movía como si intentara decir algo. Pero no salía ningún sonido. Su pequeña mano se movió débilmente, buscando a su madre. Isabel estaba sentada junto a ella, atónita, como si cada célula de su cuerpo estuviera congelada. No lloró, no habló, solo miraba a Lucia con una expresión que nunca antes había mostrado: miedo. En el hospital provincial, los médicos rápidamente llevaron a Lucía a la sala de tomografía. Una médico de mediana edad se acercó a Isabel. «¿Cuánto hace que apareció el bulto en el cuello de tu hija?» Isabel tartamudeó. Yo creo... ¿Unas semanas? No puede ser. Ha estado desarrollándose durante años. Es muy grande. Está presionando la tráquea y la laringe. Si no intervenimos a tiempo, podría obstruir completamente las vías respiratorias». Las palabras tráquea, laringe y obstrucción de la respiración resonaron en la cabeza de Isabel como un taladro. Estaba aturdida. Quería preguntar, pero no pudo. Solo sabía mirar a través de la ventana de la sala de urgencias, donde su hija yacía, pequeña, delgada y en silencio. Unas horas después, el médico regresó con el rostro grave. «Sospechamos que es un tumor maligno. Necesitamos hacer una biopsia urgente, pero podría haberse diseminado. Lo siento». Isabel cayó sobre la silla, abrazándose la cabeza con las manos. Escuchó claramente cada palabra: cáncer,
Metástasis, demasiado tarde, peligroso, como un martillo golpeando su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no llevé a mi hija al médico antes? ¿Por qué pensé que solo era un bulto? ¿Por qué me quedé callada todos estos años? Entonces recordó. La primera vez que Lucía dijo que le dolía el cuello, ella se rió. Cuando Lucía tosió sin cesar, la regañó. La vez que su hija intentó hablar sin lograrlo, ella simplemente se dio la vuelta. Todo es culpa mía. Esa noche, Isabel se sentó sola en el pasillo del hospital, con las manos apretando un trozo de papel con los resultados de las pruebas provisionales. En él había una palabra que no se atrevió a leer en voz alta. Carcinoma. Tumor maligno en la zona del cuello. De repente, Isabel sintió que ya no era madre, era una culpable. La habitación del hospital estaba llena de una luz blanca tenue. Lucía abrió los ojos. El techo se vio difuso, junto con el sonido regular del monitor cardíaco. Su cuello le dolía intensamente. Cada vez que tragaba saliva, era una agonía. Un tubo delgado conectado a su nariz le daba la sensación de que ya no era una persona, sino algo que estaba siendo mantenido. En una esquina de la habitación, Isabel estaba sentada en silencio, con el trozo de papel de los resultados de las pruebas arrugado en sus manos. No había dormido, y sus ojos estaban marcados por las ojeras. Esos ojos, Lucía los vio por primera vez en su vida. Eran ojos llenos de miedo, muy parecidos a los ojos de la niña que ella misma había visto en el espejo, cuando la ridiculizaban sus amigos, cuando la ignoraba la profesora, cuando tosía toda la noche y nadie la escuchaba. Lucía giró la cabeza. «Mamá está aquí». Isabel habló con voz baja como un suspiro. Lucía no respondió. «Todo va a estar bien. Solo es un tratamiento». Al decir esto, la garganta de Isabel se apretó. Sabía que estaba mintiendo. Nunca le enseñó a Lucía cómo recibir malas noticias. Nunca se preparó para ser madre de una niña con cáncer. Por la tarde el médico entró en la habitación. Un médico joven con los ojos firmes pero voz suave. «Lucía, ¿quieres saber el resultado de las pruebas?» Lucía asintió, aunque sus manos seguían temblando. «El tumor en tu cuello es maligno. Ha estado desarrollándose durante años. Estamos verificando si se ha diseminado, pero, en principio, necesitarás quimioterapia y luego tal vez cirugía». Lucía no comprendió todo, pero entendió dos palabras: cáncer. Años. Miró a su madre. Mamá lo sabía. La pregunta fue suave como una cuchillada. Isabel se quedó rígida. Mamá solo pensó que era un bulto. No sabía que era tan grave. Lo siento. Por primera vez las palabras de disculpa salieron, pero Lucía no asintió. No lloró. Solo giró la cabeza y miró por la ventana. «Si me muero, ¿te vas a poner triste?» Isabel se levantó, como si la golpearan en el pecho. «No digas eso. No te vas a morir. Yo haré todo para que sigas viva». Lucía susurró. Mamá no hizo todo en estos 10 años. La habitación cayó en un silencio gélido. Isabel rompió a llorar, por primera vez en muchos años, sin dejar caer una sola lágrima. Esa noche, cuando el médico le dio a Lucía un sedante para dormir, Isabel salió al pasillo. Estaba oscuro. Las luces frías de neón proyectaban su sombra sobre el suelo de baldosas. Recordó los años perdidos. Las veces que Lucía perdió la voz, y ella lo desestimó. Los días en que su hija no podía comer, pero ella insistió que comiera por miedo a que estuviera fingiendo estar enferma. Los abrazos rechazados. Las veces en que Lucía lloraba sola en su habitación a oscuras. 10 años. Un tumor que creció. Una niña que lentamente moría. Y ella, la madre, no había notado nada. Se apoyó contra la pared y sus hombros temblaron. Nadie la culpaba. Ni las enfermeras, ni los médicos, ni los vecinos. Solo había una persona que la culpaba. Lucía. Y eso fue lo que más le dolió. Lucía no sabía dónde estaba. Solo recordaba las luces blancas, el frío helado de la cama del hospital y la mano fría de su madre.
Isabel no se atrevió a apartarse de la cama ni un minuto. Cada vez que veía a su hija sufrir, su corazón se desgarraba, pero no podía hacer nada más que apretar su mano con fuerza, en silencio. Al día siguiente, después de que el médico explicara el proceso de la quimioterapia, Isabel se sentó junto a la cama, mirando fijamente a Lucía, quien trataba de mantenerse tranquila. Esa misma tarde comenzaría la quimioterapia. «Estarás bien, mi amor», Isabel dijo con la voz entrecortada. Lucía miró a su madre, pero sus ojos estaban distantes y fríos. Ya no quería consuelo. Todo eran solo palabras, y esas palabras no podían aliviar el dolor que sentía. Cuando el médico entró, los labios de Lucía estaban secos y sus ojos reflejaban miedo. Miró al doctor, luego volvió la vista hacia su madre. Isabel asintió, tratando de mostrar fortaleza, pero una sensación de frío invadió su cuerpo. El proceso de quimioterapia no fue fácil. Lucía permaneció en la cama, envuelta en una manta delgada. Los medicamentos comenzaron a hacer efecto y su cuerpo reaccionó con los primeros ciclos de tratamiento. Cada vez que la droga ingresaba a su cuerpo, Lucía sentía que se quemaba por dentro. Vomitaba, su cuerpo estaba exhausto, como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Las mareas de vértigo la atacaban y solo quería perder la conciencia. Isabel permaneció junto a ella, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Tomó la mano de su hija, apretándola con fuerza, como si quisiera sentir que todavía había vida en su cuerpo. Las lágrimas caían por las mejillas de Isabel, pero no se atrevía a llorar en voz alta. Si lo hacía, Lucía lo sabría, y eso la haría aún más triste. No podía permitirlo. «Mamá», Lucía susurró. Su voz era rasposa, dificultosa. «Estoy tan cansada». Isabel respiró hondo, esforzándose por calmarse. «Estaré aquí. No tengas miedo. No me iré de tu lado». Lucía cerró los ojos, pero sus manos siguieron aferradas a las de su madre, como un grito de auxilio inconsciente. Era la primera vez que buscaba consuelo de su madre desde que la enfermedad llegó. Día tras día, Lucía soportaba el dolor y la fatiga provocados por la quimioterapia. Comenzó a no reconocer más a la persona en el espejo. ¿Era una chica fuerte, segura de sí misma, o una niña débil y dolorida? Cada vez que el medicamento entraba en su cuerpo, sentía que algo de sí misma se despojaba, pero ese dolor físico no era nada comparado con el sufrimiento en su corazón. Una semana después, el médico volvió a revisarla. Informaron que el tratamiento había mostrado signos positivos, pero eso no mejoró la sensación de Lucía. No veía ningún cambio, salvo que cada día se sentía más fatigada y dolorida. Su cuerpo ya no tenía fuerzas, pero su mente seguía rebelde. Ya no quería seguir viviendo así. Durante todo ese tiempo, Isabel nunca pronunció una sola palabra de reproche. Simplemente se quedó al lado de la cama, preocupada, pero sin atreverse a confrontar sus verdaderos sentimientos. No podía mirar a los ojos de su hija cuando ella preguntaba, cuando esos ojos reflejaban duda y sufrimiento. Isabel se preguntaba, ¿cómo puedo pedir perdón? ¿Cómo puedo sanar las heridas que yo misma causé? Esa noche, cuando todo estaba en silencio, Lucía despertó. Se sentía más cansada que nunca, y la tos no la dejaba en paz. Pero en ese momento no podía dormir. La pequeña mano de Lucía buscaba el calor de su madre, y una vez más, en la oscuridad, su madre era la única que podía consolarla. Isabel despertó y vio a Lucía agotada, envuelta en la manta. Se sentó junto a ella y acarició su cabello. «Mamá, me duele tanto», Lucía susurró. Isabel, con la voz quebrada, dijo, «Lo sé. Perdóname, mi amor. Lo siento mucho». Bajó la cabeza y la última lágrima cayó por primera vez en todo este tiempo. Isabel sintió por fin que su corazón se aligeraba. Lucía miró a su madre y sus ojos comenzaron a cerrarse. Esa disculpa no podía borrar el dolor, pero al menos, por primera vez, su madre reconoció su propio sufrimiento. Cada día que pasaba era como una batalla. Para Lucía, cada vez que abría los ojos era un nuevo enfrentamiento con los cambios en su cuerpo. El dolor se sentía como puñaladas en la garganta, dejándola sin aliento,
Cada día, sentía más y más que su cuerpo ya no le pertenecía. Poco a poco, Lucía iba perdiendo las cosas que solían ser familiares para ella. La quimioterapia había dejado su piel pálida y cansada. Su cabello, que antes era espeso, caía poco a poco, dejando calvas en su cabeza suave. Ya no reconocía su reflejo en el espejo. Sentía como si fuera una persona completamente distinta, ya no la misma a la que su madre había amado durante todos esos años. Isabel estaba de pie fuera de la habitación. Sabía que su hija estaba luchando, no solo contra el dolor, sino contra ella misma. Cada vez que Lucía se miraba al espejo, ya no veía a la niña de antes. Lo que veía era a una joven sin vida, sin alegría. Isabel tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. No podía cambiar lo que ya había pasado, no podía recuperar los años perdidos, los momentos en los que había ignorado a su hija. Pero ahora sabía que no podía seguir viviendo con remordimientos. Lucía la necesitaba su presencia, y más que nada necesitaba el amor que ella siempre había guardado en secreto. Golpeó la puerta de la habitación. «Lucía, ¿cómo estás?». Su voz fue suave, como si temiera romper el silencio que llenaba la habitación. Lucía estaba acostada en la cama, sin volverse. Mantenía una distancia con su madre. Sus ojos ya no brillaban con inocencia, sino que reflejaban un cansancio profundo, como si todo ya fuera demasiado tarde. «Mamá, ya no soy la misma», Lucía dijo en voz baja, con la garganta seca. Isabel se acercó, sentándose al lado de la cama de su hija, llena de tristeza. «Sigues siendo Lucía para mí. No importa cómo cambies, siempre te amaré así. No me iré de tu lado». Lucía se quedó en silencio por un momento. Intentó mirar a su madre a los ojos, pero sus ojos estaban llenos de heridas, como una cicatriz aún no curada. «Mamá, ¿puedes amarme cuando ya no soy yo misma? Cuando ya no soy la niña bonita con el cabello largo, cuando ya no soy la persona que tú conocías». Por primera vez, Lucía miró a su madre directamente, sus ojos llenos de dolor, como si ninguna palabra fuera suficiente para expresar lo que sentía en su interior. Isabel guardó silencio, pero no pudo evitar las lágrimas. Levantó la mano y acarició suavemente el cabello de Lucía, aunque ella ya se lo había rapado debido a la quimioterapia. La sensación de su cabello caído hizo que el corazón de Isabel se desgarrara. «Te amo porque eres mi hija. Te amo porque eres Lucía, no por cómo luces o cómo te ves». Isabel dijo con la voz entrecortada: «He cometido errores, pero no te dejaré. Estaré aquí, paso a paso, junto a ti». Días después, los médicos informaron que el estado de Lucía había empeorado. El tumor no había disminuido, sino que mostraba signos de haberse extendido. La quimioterapia tendría que intensificarse y podría ser necesaria una cirugía de emergencia para detener la propagación. Lucía ya no tenía esperanzas. Se sentía agotada, tanto física como emocionalmente. Ya no sabía qué hacer. La tos constante, el dolor que desgarraba su cuerpo y la soledad de su habitación de hospital eran lo único con lo que tenía que enfrentarse, hora tras hora. Un día, cuando Isabel estaba sentada junto a la cama, Lucía volvió a mirar a su madre. «Mamá, si yo muero, ¿cómo vas a vivir?». La pregunta ya no tenía la inocencia de antes. No era una pregunta de niña. Esta vez Lucía lo preguntó en serio, como si quisiera saber qué pasaría con su madre si ella ya no estuviera. Isabel sintió como si el mundo entero se desmoronara bajo sus pies, pero no podía permitir que su hija viera su debilidad. Apretó los labios, cerró los ojos y respondió suavemente: «Viviré por ti. Viviré para recordarte, para contarle al mundo sobre ti, sobre todo lo que me enseñaste». Lucía miró a su madre y sus ojos brillaron con una sonrisa débil. Era una sonrisa agotada, pero llena de gratitud. Lucía ya sabía que, pase lo que pase, al menos había recibido un amor verdadero de su madre. Todo se volvió borroso y confuso. Lucía sentía que caía en una pesadilla interminable. Incluso en las noches más agotadoras, cuando el dolor llegaba como olas que azotaban su cuerpo, no podía disipar el miedo profundo en su corazón. La próxima cirugía era su última oportunidad, pero también una gran apuesta.
Los médicos dijeron que el tumor de Lucía se había extendido y si no se trataba a tiempo, la situación empeoraría. Por eso decidieron realizar una cirugía arriesgada para intentar eliminar el tumor. Isabel estaba sentada junto a la cama, mirando a su hija que dormía profundamente debido a los analgésicos. Lucía se veía muy débil, su piel pálida como una hoja de papel y sus ojos opacos, como si estuviera sumida en un mundo que su madre no podía seguir. Isabel sentía su corazón apretado. No sabía qué hacer, no sabía cómo ayudar a su hija a luchar contra estas olas implacables. «Mamá», Lucía susurró con voz débil. Isabel rápidamente tomó la mano de su hija, sintiendo que los dedos fríos de Lucía la hacían temblar. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí, no tienes que preocuparte». Isabel susurró. Lucía miró a su madre. Una sonrisa cansada apareció en sus labios. Intentó levantarse un poco, pero su cuerpo estaba tan agotado que no podía sentarse. «Mamá, tengo miedo de no sobrevivir». Lucía sollozó. Isabel miró los ojos tristes de su hija. Sabía que Lucía ya no tenía fuerzas para seguir luchando sola. Su amor por ella era tan fuerte que su corazón parecía romperse en 1000 pedazos. «Vas a salir adelante, Lucía. Eres más fuerte de lo que piensas. Creo en ti. Y estaré aquí hasta que abras los ojos de nuevo», Isabel dijo, con voz firme pero con un temblor interior. El día de la cirugía llegó, una mañana sombría con lluvia ligera. Isabel acompañó a Lucía a la sala de operaciones, su corazón pesado por la ansiedad. El médico estaba junto a ella, explicando el procedimiento, pero todo lo que escuchaba era una promesa vaga de hacer todo lo posible. La puerta de la sala de operaciones se cerró e Isabel se quedó afuera, su corazón suspendido, incapaz de relajarse. El tiempo parecía alargarse infinitamente. Con cada minuto que pasaba, sentía que el miedo aumentaba. Cada sonido de las máquinas, cada segundo que pasaba, era un latido en su corazón, cada uno como si quisiera romper el silencio eterno. Isabel no se atrevía a pensar en lo peor, solo podía rezar. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, el médico salió. Sus ojos no podían ocultar la tensión. Isabel no se atrevió a preguntar nada, solo miró fijamente al médico, esperando una respuesta. «La cirugía fue muy difícil, pero hicimos todo lo posible», el médico dijo con voz grave. Isabel asintió, aunque en su corazón no sentía ninguna tranquilidad. El médico le entregó un papel con los métodos de tratamiento siguientes, pero todo parecía una promesa frágil. Lucía despertó después de la cirugía. Se sentía cansada y dolorida. El dolor era como una llama que atravesaba su cuerpo, pero cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue a su madre sentada junto a la cama, con los ojos rojos por la preocupación. «Mamá, ¿estoy bien?», Lucía preguntó suavemente con voz débil pero llena de esperanza. Isabel apretó la mano de su hija, sus ojos llenos de lágrimas. «Estás bien, Lucía. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. Y te recuperarás». Isabel susurró, besando suavemente la frente de Lucía. Lucía sonrió, aunque muy débil, pero aún podía sentir el amor de su madre, la única fuente de fuerza que necesitaba en ese momento. Lucía despertó después de la cirugía con una sensación extraña. Sentía que ya no era la misma persona de antes. Su cuerpo estaba pesado y dolorido, como si hubiera pasado por una batalla sin saber quién había ganado. Sin embargo, había algo peculiar. En su interior aún persistía una débil esperanza. A pesar del dolor intenso y el agotamiento, sentía la presencia de su madre a su lado. Isabel no se apartó ni un minuto, siempre junto a Lucía, cuidándola en cada pequeño detalle. La consolaba con palabras suaves, aunque sencillas, pero con una fuerza capaz de superar cualquier obstáculo. Realmente, Isabel no sabía qué más podía hacer, aparte de quedarse junto a su hija, aunque no pudiera curarla. Pero su amor era todo lo que podía ofrecerle en ese momento. Los días siguientes, Lucía enfrentó dolores constantes. Los médicos habían informado que, aunque la cirugía fue exitosa, su condición seguía siendo grave. El tratamiento sería largo, y nadie podía asegurar
qué sucedería en el futuro. Una semana después de la cirugía, Lucía comenzó a recuperar fuerzas. Podía sentarse, aunque cada vez que se levantaba sentía como si una montaña pesara sobre su cuerpo. Pero en cada movimiento, en cada mirada hacia su madre, percibía calor, fortaleza y un amor incondicional. Una tarde, mientras la luz del sol entraba por la ventana, Lucía se sentó junto a ella mirando hacia afuera, con el ánimo algo decaído. Aunque su madre estaba a su lado y no se sentía sola, en su corazón aún había preguntas sin respuesta. Se preguntaba cuánto tiempo más podría vivir. ¿Sería que su cuerpo ya no resistiría más? «Mamá, ya no puedo más», susurró Lucía. Isabel permaneció en silencio, escuchando. No quería preocupar más a su hija, pero ese sentimiento era algo que no podía evitar. Cada vez que miraba a su hija, sentía su dolor como si fuera el suyo propio. «Lucía, ya has logrado mucho. Eres una guerrera. Aunque el dolor sea intenso, sé que puedes superarlo», respondió Isabel con voz firme. Lucía se giró, sus ojos llenos de lágrimas, y una débil sonrisa apareció en su rostro. «Mamá, tengo miedo. Miedo de no ver el mañana», dijo Lucía con voz llena de impotencia. Isabel no pudo contener las lágrimas. Se acercó, se sentó junto a su hija y le acarició el cabello. El cabello de Lucía había caído casi por completo debido a la quimioterapia. Isabel no sabía qué decir para aliviar el dolor de su hija, pero sabía que todo estaba fuera de su control. «Saldrás adelante, mi amor. Pase lo que pase, estaré a tu lado», respondió Isabel, más decidida que nunca. Los días siguientes, el hospital se convirtió en el único lugar que Lucía e Isabel podían llamar hogar. Cada vez que Lucía pasaba por una nueva sesión de quimioterapia, cada vez que luchaba contra dolores indescriptibles, Isabel se acercaba más que nunca. El amor de una madre era la única luz que mantenía a Lucía con esperanza en sí misma. Sin embargo, la vida en el hospital no solo estuvo llena de días oscuros. Un día, mientras Lucía descansaba, Isabel recibió una llamada del médico sobre un nuevo tratamiento. Era una terapia experimental que el médico creía que podría ayudar a Lucía, aunque aún no se había probado completamente. Isabel no dudó. Decidió intentar todo lo posible para salvar a su hija. Lucía sabía que su madre nunca se rendiría, pero también había momentos en que se sentía muy cansada. Ya no era una niña despreocupada, ya no era la pequeña que corría a jugar al aire libre. Pero eso no significaba que se rendiría. Lucía decidió que, si tenía una oportunidad de vivir, lucharía con todas sus fuerzas. Una noche, mientras Isabel estaba junto a la cama de su hija, Lucía tomó la mano de su madre. «Mamá, no quiero hacerte más daño. Lucharé, mamá», dijo Lucía con una nueva determinación. Isabel percibió el cambio en la voz y en la mirada de su hija. No pudo decir nada más que abrazarla con fuerza. «Eres una chica valiente, Lucía, y estoy orgullosa de ti. Siempre estaré a tu lado, nunca me iré», susurró Isabel con lágrimas rodando por sus mejillas. Aunque Lucía decidió luchar contra la enfermedad, la dura realidad de la vida no siempre es fácil de aceptar. Cada día que pasaba, sentía claramente el dolor extendiéndose por todo su cuerpo. Cada paso era como un desafío. Y los nuevos tratamientos que el médico propuso, aunque con el potencial de salvarle la vida, traían consigo muchos efectos secundarios que nadie podría haber anticipado. Menos de una semana después de comenzar el nuevo tratamiento, Lucía se volvió más débil que nunca. Ya no tenía fuerzas para levantarse de la cama y su mirada se volvía vaga, como si estuviera demasiado cansada de esta lucha. Su cuerpo, delgado y pálido, y sus manos temblorosas no podían sostener ni objetos simples, como un libro o un vaso de agua. Isabel se encontraba junto a la cama de su hija, con el corazón roto. Miraba a su hija con los ojos llenos de lágrimas, sin saber qué más podía hacer para ayudarla. «Mamá, ya no puedo más», susurró Lucía, tratando de apretar la mano de su madre, pero no tenía fuerzas. Isabel miró a los ojos cansados de su hija, y una desesperación se apoderó de su corazón. En ese momento, sentía el dolor profundo en el alma de su hija, pero no podía rendirse.
Había prometido que no lo haría, sin importar lo que pasara. «Vas a salir de esto, mi amor, yo lo sé. No te dejaré», susurró Isabel intentando mantener la fe que siempre había tenido en su hija. Sin embargo, la verdad no podría ocultarse por siempre. Un día, después de una serie de exámenes, el médico llamó a Isabel a su oficina. El rostro del médico no reflejaba ninguna esperanza. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el médico dijo: «Isabel, ya no hay nada más que podamos hacer. El tumor se ha diseminado a otros órganos. No podemos hacer nada más». Esas palabras fueron como un balde de agua fría que cayó sobre el corazón de Isabel. Tambaleó, sintiendo como si acabara de ser despojada de toda esperanza ante una verdad dolorosa que no podía cambiar. «No puede ser», tartamudeó Isabel, sus manos apretadas con fuerza, luchando por contener el pánico que se elevaba en su interior. El médico la miró con ojos llenos de pesar. «Lo siento mucho. El estado de su hija es muy grave. Podemos aliviarle el dolor, pero no podemos hacer nada más», continuó el médico. Isabel ya no escuchaba con claridad, solo sentía que todo a su alrededor se venía abajo. Giró y salió de la oficina del médico, completamente descontrolada. Las palabras del médico fueron como una maldición, destruyendo toda esperanza que aún quedaba en su corazón. Cuando Isabel regresó a la habitación, Lucía ya estaba dormida, su rostro tranquilo pero débil. Isabel se sentó junto a la cama, su corazón pesado como una piedra enorme. Sabía que, por mucho que amara y esperara, a veces nada podía cambiar el destino. Un rato después, Lucía despertó. Sus ojos se abrieron mirando a su madre como si buscara consuelo. «Mamá, sí, ¿por qué lloras?», preguntó Lucía con voz débil. Isabel miró los ojos de su hija, sin poder ocultar el dolor en su corazón. Se inclinó, besó suavemente la frente de Lucía y dijo con voz quebrada: «No pasa nada, mi amor. Siempre estaré contigo». Pero en realidad Isabel no sabía qué más decir. Ahora ya era demasiado tarde. Día tras día, el estado de Lucía empeoraba. La niña ya no tenía fuerzas para hablar mucho. Su mirada se volvía cada vez más borrosa, como si se estuviera perdiendo en un mundo que solo ella conocía. Los dolores insoportables le hacían desear que todo terminara. Día tras día, el estado de Lucía empeoraba. La niña ya no tenía fuerzas para hablar mucho. Su mirada se volvía cada vez más borrosa, como si se estuviera perdiendo en un mundo que solo ella conocía. Los dolores insoportables le hacían desear que todo terminara. El médico le habló suavemente. «Le ofrecemos nuestras condolencias. Continuaremos aliviando el dolor de su hija, pero no podemos hacer nada más». Esas palabras fueron como un cuchillo clavado en el corazón de Isabel. No podía aceptar esta realidad. Lucía, su hija, a quien había protegido durante tantos años, ahora estaba sufriendo un dolor interminable, y ella no podía hacer nada. En los últimos días, Isabel ya no sabía qué hacer. Solo podía estar al lado de su hija, abrazarla y susurrarle palabras de amor. Lucía, aunque no podía hablar, podía sentir el amor de su madre. Intentó sonreír cuando vio a Isabel, pero esa sonrisa fue solo una débil sonrisa, como los últimos destellos de luz antes de desaparecer por completo. Una noche, cuando el hospital estaba sumido en el silencio, Lucía exhaló su último aliento en los brazos de su madre. Isabel lloró, pero sabía que Lucía ya no tenía que sufrir más. Su hija había sido liberada del dolor insoportable. La muerte de Lucía fue como una piedra gigantesca que aplastaba el corazón de Isabel, dejándola sin aliento. Los días posteriores a la muerte de su hija, Isabel vivió en un estado de vacío, como si el mundo entero se hubiera derrumbado a su alrededor. Eran días largos sin luz, solo llenos de un dolor que se filtraba en cada célula de su cuerpo. Cada vez que Isabel despertaba por la mañana, el recuerdo de Lucía la inundaba como una ola, arrastrándola al abismo de la desesperación. Las imágenes de su pequeña hija amada, de la sonrisa débil de Lucía antes de partir, siempre aparecían claramente en su mente. Isabel no podía entender por qué no siguió los consejos de los médicos antes, por qué no prestó más atención a las señales de su hija. Isabel solía sentarse en silencio junto a la cama,
en la que Lucía había dormido, mirando al espacio vacío. Recordaba cada momento cuando Lucía estaba viva, cada vez que la acariciaba, cada vez que la consolaba cuando lloraba. Pero todo eso ahora solo eran recuerdos. Cosas tan simples ahora se habían convertido en el único deseo que Isabel albergaba en su corazón. Un día, cuando Isabel estaba sentada sola en la sala de estar, su hermana Rosa vino a visitarla. Rosa no se atrevió a hablar, solo se quedó en la puerta mirando a Isabel con una expresión de gran preocupación en su rostro. «Isabel, tienes que empezar a enfrentar la realidad. La niña se ha ido», dijo Rosa suavemente, tratando de sacar a Isabel de su profundo silencio. Isabel no dijo nada. Se quedó en silencio, con la mirada fija al frente, vacía. «No puedes seguir viviendo en este sufrimiento para siempre», continuó Rosa intentando ofrecerle palabras de consuelo. Pero de repente, Isabel se levantó bruscamente con la mirada llena de ira mirando a Rosa. «No puedo olvidarlo. Lucía murió por mi culpa, porque ignoré las señales de la enfermedad de ella. Si hubiera sabido antes, si solo hubiera seguido los consejos de los médicos y hubiera intentado salvarla antes, tal vez ahora estaría viva. Es mi culpa», gritó Isabel, las lágrimas cayendo como lluvia. Rosa miró a su hermana. Su corazón también estaba roto, pero no sabía qué hacer. El arrepentimiento de Isabel se había convertido en una herida profunda que nada podía sanar. «No te castigues tanto. Nadie puede predecir todo. Solo podemos hacer lo mejor que podamos. Lucía sabía que la amabas y se fue en tus brazos. Eso es lo más importante». Intentó Rosa consolarla, pero Isabel no podía escuchar. Los días siguientes, Isabel se sumió en la culpa y el autorreproche. Cada paso que daba parecía estar cargado de dolor. No podía volver atrás. Los sueños de Lucía ya no eran solo recuerdos hermosos, sino pesadillas, donde veía a su hija sufrir y no podía hacer nada para salvarla. Comenzó a rechazar todas las palabras de consuelo de amigos y familiares. Las palabras de aliento le parecían vacías. Había perdido a su hija, y nada podía reemplazar esa pérdida. Un día, mientras caminaba por una calle solitaria, Isabel vio a un niño pequeño de unos 3 años jugando con su madre. La escena fue como una puñalada en el corazón de Isabel. Se detuvo, incapaz de seguir adelante. Vio en los ojos del niño un amor puro que ella había perdido, un hermoso recuerdo de Lucía, de aquellos días en que su hija era pequeña, corriendo por la casa, haciendo ruido por todo el vecindario. Quiso correr a abrazar al niño. Quería confirmar que podía cuidar y amar a otro niño, pero sabía que eso no podía ocurrir. No podía reemplazar a Lucía, no podía recuperar el tiempo perdido. En ese momento, Isabel recibió una carta del hospital. Era una carta enviada por el médico que había tratado a Lucía, quien había estado vigilando su condición durante todo el tiempo. La carta no solo era un mensaje de consuelo, sino también un recordatorio. El médico escribió: «Isabel, sé que estás pasando por un dolor inmenso, pero quiero que sepas que tu hija se fue debido a una enfermedad demasiado compleja y rara. Nadie podría haberlo previsto. No quiero que te castigues más. Hiciste todo lo que pudiste. Lucía te amaba y siempre te recordará. Le diste una vida llena de amor. No dejes que el arrepentimiento se apodere de tu vida. Ella se ha ido, pero aún puedes vivir por los hermosos recuerdos que compartieron juntas». Isabel leyó la carta una y otra vez, sintiendo el calor y el consuelo de las palabras sinceras. Pero el dolor en su corazón no desapareció fácilmente. Sabía que, aunque pudiera perdonarse a sí misma, esta pérdida la acompañaría durante toda su vida. El tiempo pasó, pero el dolor en el corazón de Isabel no disminuyó. Los días largos y tediosos, cada mañana al despertar, seguía sintiendo un vacío que no podía ser llenado. Pero aunque no podía olvidar a Lucía, Isabel comenzó a enfrentarse a la realidad de que la vida debía seguir, a pesar de que su hija ya se había ido. Decidió regresar a su trabajo, con la esperanza de que la ocupación ayudara a aliviar su dolor. Isabel era profesora de secundaria, un trabajo al que se había dedicado durante muchos años. Aunque ya no tenía fuerzas, su carrera era lo único que le quedaba para aferrarse.
Pero al pararse frente a la clase, Isabel se dio cuenta de que, por mucho que lo intentara, el recuerdo de Lucía siempre se colaba en su mente, haciendo que todo se volviera borroso y monótono. Cada vez que entraba al aula, Isabel no podía evitar recordar los momentos dulces con Lucía, las veces que le enseñaba a hacer los deberes, las veces que se sentaban juntas por la noche a compartir historias. Ahora, ese espacio tranquilo solo existía en los recuerdos. Se preguntaba si alguna vez podría recuperar la alegría en su trabajo, en su vida. Un día, mientras daba clase, Isabel de repente se sintió mareada. Su cabeza comenzó a dar vueltas. Intentó calmarse, pero la sensación de cansancio y pesadez no cesaba. Su visión se nubló, y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, todo a su alrededor empezó a girar. Isabel se desplomó sobre el escritorio. Los estudiantes, alarmados, corrieron hacia ella, y la profesora fue llevada inmediatamente al hospital. El doctor la examinó y concluyó que estaba severamente agotada. Su cuerpo ya no tenía la energía suficiente para soportar las tensiones físicas y emocionales que había estado viviendo durante todo ese tiempo. Cuando despertó, Isabel se sintió más cansada que nunca, pero en su corazón seguía luchando contra el sentimiento de arrepentimiento. Se decía a sí misma que si no hubiera estado tan agotada, si no hubiera estado tan debilitada, tal vez habría hecho algo para salvar a su hija. No podía dejar de tener esos pensamientos dolorosos. Al día siguiente, cuando Isabel regresó a casa, vio una pequeña caja sobre la mesa. Era un regalo que Lucía le había dejado en los últimos días antes de partir. Isabel abrió la caja, y dentro había una carta de Lucía. Aunque ya sabía que no podría volver a ver a su hija, esta carta hizo que su corazón se estremeciera. La carta de Lucía decía: «Mamá querida, mamá, sé que nunca me perdonarás. Sé que te arrepentirás de no haberme cuidado mejor, pero quiero que sepas que te amo mucho. Viví una vida plena y feliz porque te tenía a ti a mi lado. Eres la mejor madre que pude haber tenido, y no quiero que te culpes. Sé que sufrirás, pero quiero que sigas viviendo por ti, por las personas que te quieren. Quiero que recuerdes que siempre estaré contigo, en cada recuerdo, en cada paso que des. No dejes que el dolor te retenga, mamá. Tienes que seguir viviendo. Te amaré siempre». Isabel se ahogó en lágrimas al leer esas palabras. Sintió como si una suave presión viniera de parte de Lucía, un recordatorio de que, por mucho que doliera, debía seguir viviendo, para no defraudar a su hija. Tenía que encontrar una manera de seguir adelante, aunque fuera un camino lleno de dificultades. Días después, Isabel decidió visitar la tumba de su hija. Estuvo allí, en el cementerio silencioso, con los ojos llenos de lágrimas. Cada lágrima parecía ser una disculpa dirigida a Lucía. Isabel se arrodilló, colocó un ramo de flores frescas sobre la tumba de su hija y susurró: «Hija mía, nunca te olvidaré. Haré todo lo posible por vivir bien. Encontraré la manera de continuar aunque sea difícil. Prometo vivir por ti». Por primera vez después de muchos meses, Isabel sintió que su corazón se aligeraba un poco. Aunque el dolor aún persistía, tal vez ya estaba lista para seguir adelante. Un paso pequeño, un nuevo día, una nueva esperanza. Gracias por escuchar nuestra historia, relatos inspiradores y llenos de fortaleza que nos transmiten fuerzas para seguir adelante. Que Dios los bendiga.